En el siguiente video realizaremos un ejercicio para la determinación de curvas de intensidad, duración, periodo y periodo de retorno. El ejercicio es el siguiente. Dice: ajustar por cuadrados mínimos los datos de la tabla de acuerdo con una función del tipo y es igual a por t elevado a la b. Entonces, en la tabla vemos intensidades de lluvia en milímetros por hora y la duración correspondiente en minutos. Voy a utilizar como ejemplo o como guía el ejemplo de la página 165 a 176 del libro Fundamentos de Hidrología de Superficie de Aparicio. Entonces, vuelvo a ordenar la tabla, coloco el número de orden, que en este caso es 1 porque es un único evento. Coloco el periodo de retorno. El periodo de retorno se calcula mediante una fórmula que es la siguiente: t es igual a n más 1 dividido n, siendo t el periodo de retorno, m es el número de orden de una lista de mayor a menor, que como dijimos en este caso el número de orden es 1, ¿sí? Este sería m, el número de orden, porque se trata solamente de un evento. Y n es el número de datos, que en este caso también es 1. Entonces, acá me da 1 más 1, 2, dividido 1, sigue siendo 2. Entonces, el periodo de retorno será 2 años. Como dijimos, la duración está en minutos, la intensidad está en milímetros por hora. Para hallar la probabilidad de un evento, haré la inversa del periodo de retorno. Para hacer el ajuste por cuadrados mínimos, tendré que aplicar la correlación lineal múltiple. Y para esto construiré esta tabla, donde x2 va a ser igual al logaritmo de la duración, de las diferentes duraciones, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Todas las duraciones que vimos en la tabla anterior, ¿sí? 5, 10, 15, 20, 30, 300, hasta 360. x1 va a ser igual al logaritmo de t es el retorno, bueno, en este caso hay un solo retorno, el periodo de retorno que dijimos que eran 2 años, y va a ser igual al logaritmo de las corrientes, de las correspondientes intensidades de lluvia. Y bueno, y después haré algunas cuentas más. x1 por i, que es el logaritmo de t por el logaritmo de i, x2 por i, que es el logaritmo de d por el logaritmo de i, x1 al cuadrado, logaritmo de t al cuadrado, x2 al cuadrado, logaritmo de d al cuadrado, x1 por x2, que es el logaritmo de t por el logaritmo de d. Entonces, utilizaré las sumatorias, calcularé las sumatorias de todas estas operaciones para luego armar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, la sumatoria de i, ¿sí? La sumatoria de i sería, acá tengo i, 15,046 sería la sumatoria, ¿no? Entonces, la sumatoria de i
va a ser igual a n, que es el número de datos. En este caso, este número de datos se refiere a que nosotros tenemos 16 datos. Son 8 duraciones y 8 intensidades. ¿Sí? Eso me da 11. Eso va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por la sumatoria de x1 más a sub 2 por la sumatoria de x2. ¿Sí? Lo que yo tendré que hallar es el valor de este a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Lo puedo hacer de diferentes formas. La solución de estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas, una de las que puedo utilizar utilizando el Excel, que es el programa que estoy utilizando ahora, es utilizando la matriz, la función m inversa, que esto significa matriz inversa. ¿Sí? Entonces, utilizando eso, yo acá dejo este link para que ustedes puedan aprender. Hay un tutorial de cómo hacerlo, cómo aplicar esta fórmula. Si no, pueden aplicar cualquier otra. ¿Sí? Los valores de A0, A1 y A2 los calculo haciendo la matriz utilizando la fórmula mmult del Excel. Y entonces voy a tener que la fórmula de la intensidad, que es la ecuación de la intensidad o la función, que es lo que tengo que hallar, va a ser del tipo I es igual a K por T elevado a la M dividido D elevado a la N. ¿Sí? Donde K va a ser igual a 10 elevado a la A0, M va a ser igual a A1 y N va a ser igual a menos A2. Entonces tengo todo como para armar la fórmula. Estas I están calculadas mediante la fórmula que acabo de explicar. ¿Sí? Y acá tengo los valores, de K, de M, de N, de T, de D. ¿Sí? Y esta es la columna de resultados. ¿Sí? Entonces me dice que utilizando la fórmula esta, que para una duración de 5 minutos, un periodo T de 2 años, ¿sí? Un valor N, que es una constante, de 0,72, para M, que es 9,88, y para K, que finalmente me da, en este caso en particular, me da 1, ¿sí? Como resultado me da una intensidad de precipitación igual a 294 milímetros por hora. Y así, de la misma forma, calculo cada una de las intensidades, y lo que tengo acá en rojo es la comparación con la tabla que fue dato, ¿sí? Que fue un dato del ejercicio, donde la primera tabla donde tenía de 5 minutos y en I tenía 220 para 10 minutos y era 206 y así sucesivamente. Entonces voy a hacer un gráfico que compare los datos estadísticos, los datos de la tabla, que en este caso está en rojo, con la función hallada. ¿Sí? Entonces, fíjense lo bien que se ajusta la función hallada con los datos de la tabla, que finalmente era lo que queríamos lograr. Bueno, espero que se haya entendido, que haya sido claro. Muchísimas gracias y no dejen de comentar.